Buen día, entonces ahorita vamos a revisar algunas propiedades de las derivadas, principalmente que tienen que ver con las gráficas de la posición, de la velocidad o de la aceleración. En particular, ahorita vamos a trabajar únicamente con la posición. Del video anterior ya vimos que la posición de una partícula este, está representada por un vector R. En general, este vector R o en el mundo en el que estamos es un espacio tridimensional. Este vector R pues, representa las coordenadas X, Y, Z, que también por notación se pueden escribir como la suma de unas componentes unitarios de vectores, en particular X es XY más YJ más ZK, en donde I y JK son vectores unitarios en las direcciones este, en un espacio tridimensional. Entonces, un vector unitario en estas direcciones son los I, J y K. Entonces, el vector de posición se representa pues de esta manera y lo que nosotros vamos a ver únicamente pues es una dimensión donde pues, el R va a ser el XY y algunas propiedades de la derivada que vamos a ver pues van a tener que ver con la posición X contra el tiempo. Entonces ahí vamos a analizar algunas de estas propiedades. El ejemplo que les traigo va a ser un ejemplo sencillo, un, este, un, un objeto que se mueve en una dimensión. Este objeto pues puede ser representado como un vehículo que se desplaza sobre una calle. Y pues vamos a analizar el movimiento, el desplazamiento de este vehículo. En particular, pues vamos a querer que este carro se desplace de una posición X0 a una posición X1, que se vaya desplazando de esa manera, de X0 a X1, de X1 hasta X2, de X0 a X1, de X1 hasta X2, y después que se regrese. Entonces eso no hay tanto problema. También vamos a pedir que el carro, además de que se desplace, pues lo haga durante ciertos intervalos de tiempo. Por ejemplo, de X0 a X1, que se tarde 2 unidades de tiempo. Después en X1, como hay un alto, que se quede durante 3 unidades de tiempo parado el automóvil. Después que se desplace toda esta distancia en 2 unidades de tiempo. O sea, al inicio se desplazó 2 unidades de tiempo esta distancia, pero para recuperar el tiempo perdido que se quedó durante este alto, pues que recorra toda esta distancia en la misma unidad de tiempo. Y después vamos a pedir pues que se regrese hacia esta posición, pero ya de una manera más lenta, durante 4 unidades de tiempo que recorra pues esto de aquí. No sé si está entendido, entonces hagan de cuenta que es pues es un carro que va sobre una calle donde hay un semáforo. Entonces este carro va a recorrer cierta distancia en cierto tiempo, va a llegar hasta el final del trayecto y después se va a regresar una cierta distancia en un cierto tiempo.
¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Y es lo que muchas veces nos causa un poco de confusión, pues es tratar de traducir esta información que tenemos aquí, que es lo que nosotros vemos cotidianamente en la calle, traducirla a una relación posición contra tiempo. Y pues vamos a tratar de realizarlo, ¿no? Entonces, eh, aquí dibujo nuevamente, todo tiene que ser igual que en esta figura, todo tiene que ser con respecto a un sistema de referencias. En este caso fue este sistema que inicia aquí, mi X0, y tiene pues, este sentido hacia allá. Para traducirlo a la otra, al, a este nuevo sistema de referencias, ahora mi eje horizontal representa el tiempo, mi eje vertical representa la posición, y lo que vamos a hacer, como les digo, es tratar de traducir la información que, que ya les platiqué de lo que hace el automóvil, traducirla eh, a esta gráfica posición contra tiempo. Entonces vamos a iniciar. Estamos entonces en este caso vamos a definir aquí nuestra posición X0. En X0 estamos en el origen. Después el auto se va a desplazar 2 unidades en la dirección X, o sea que el auto se va a desplazar en, en este eje vertical hasta esta posición, hasta X1, y lo va a hacer en 2 unidades de tiempo, es decir, en estas 2 unidades de tiempo. Por lo tanto, el auto de alguna manera hizo este recorrido. Se fue de esta posición, de la posición X0 a la posición X1, en eh, durante un tiempo 1 de 2 unidades. ¿Qué es lo que hizo el auto después? Se quedó en la misma posición, durante 3 unidades de tiempo. Es decir, en esta posición se va a quedar estas 3 unidades de tiempo en la misma posición. El carro está parado en la misma posición 1 durante 3 unidades de tiempo. ¿Qué es lo que va a hacer después? Va a recuperar esa distancia, que estuvo parado en 2 unidades de tiempo. Entonces, en estas 2 unidades de tiempo, aquí es un T2, en estas 2 unidades de tiempo, el auto tuvo que recorrer 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos en X. O sea que tiene que recorrer 1, 2, 3, 4, 5 cuadros en X y en 2 unidades de tiempo, es decir, hasta esta posición. Entonces el carro se desplazó todo esto, estas 5 unidades en 5 unidades de posición en 2 unidades de tiempo. ¿Qué fue lo que hizo después? Ahí llegó hasta X2, que es X2, y después se tuvo que regresar hasta X3, 2 unidades en X, en 4 unidades de tiempo. Es decir, se tuvo que regresar 2 unidades en X. Entonces el auto está haciendo esto, fue y está regresando aquí. En 4 unidades de tiempo, 1, 2, 3, 4, hasta aquí. O sea,
hasta aquí. Entonces el carro regresó a ser esto de aquí. No sé si esté un poco claro. En esencia, como les digo, este tipo de análisis o de gráficas cuesta al principio un poco de trabajo, pero si lo imaginan con cosas simples, por ejemplo, como este caso de un carro que se desplaza sobre una calle, y hace todo este tipo de cosas, que se para, se va más rápido, se fue más rápido porque en un tiempo similar al tiempo uno pues está recorriendo más distancia. Luego se tiene que regresar y pues bueno, ese tipo de análisis, como les digo, está representado en esta gráfica de aquí. ¿Cómo se relaciona con las derivadas? Pues esto se va a relacionar con las derivadas porque aquí otra vez de manera natural nos van a aparecer los cocientes de de las derivadas. Por ejemplo, esta distancia de aquí es un delta t, esta distancia de aquí es un delta x, aquí también tenemos un delta t, este es el 3, este es el 1, esta distancia de aquí es otro delta x que le vamos a llamar pues 3, a este el 1, y aquí otra vez tenemos otro, voy a poner en rojo, otro delta x entre otro delta t, delta t4. Esta distancia es un delta t4, esta distancia de aquí, aquí. Y pues si realizamos estos cocientes, pues nos están dando pues la definición de velocidad. En particular sería como la velocidad media. Nos están dando esos cocientes de ahí. ¿Qué características tienen esta gráfica de aquí? Eh, mm, Principalmente podemos analizar qué es lo que pasa durante este intervalo de tiempo y este intervalo de tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Como ya lo vimos acá, el automóvil iba recorriendo 2 unidades de x en 2 unidades de tiempo, pero luego por quedar estacionado tuvo que recuperar ese tiempo, tuvo que imprimir más velocidad para poder compensar lo que estuvo parado. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí la velocidad es menor, que la velocidad en este tramo es menor que la velocidad en este otro tramo de acá. Gráficamente, pues vemos que se observa que pues en magnitud, ¿no? La magnitud de la velocidad tiene que ver pues con el cociente. Acá es el delta x más grande. O sea, hay mayor velocidad en esta sección de aquí que en esta otra sección de acá. ¿Qué otra cosa se puede ver? Que bueno, aquí una velocidad 1, aquí va a ser una velocidad 3. Lo que acabo de decir es que la magnitud de la velocidad 3 es mayor que la magnitud de la velocidad 1. O sea que aquí se fue más rápido para compensar el tiempo que a como venía. ¿Qué más podemos ver? Nuestro sistema de referencias lo estamos tomando con esta notación, que hacia acá
hacia la derecha tenemos velocidades positivas, mientras que cuando el objeto va hacia la izquierda nuestras velocidades son negativas, que es lo que está pasando aquí cuando cuando el objeto se regresa desde esta posición, de la posición 2 a la posición 3. Es decir, que aquí la velocidad es positiva en este otro segmento, y en este otro segmento mi velocidad es negativa. En esencia, pues son algunas de las características. Aquí ya se me llenó de bastante notación, pero en general lo que vamos a tener siempre es, otra cosa, para que el objeto vaya para que realice este recorrido que llevaba una velocidad positiva, una velocidad negativa, el objeto tuvo que hacer de manera forzosa, tuvo que parar. Es decir, el objeto viene de x1 a x2. Para poder regresar a x3 tuvo que haber parado un cierto instante de tiempo para poder cambiar de velocidad. ¿Qué quiere decir eso? Que en este periodo de tiempo aquí la velocidad fue cero. Como les digo, está un poco complicado ver todas estas relaciones entre estos dos diagramas que representan el mismo movimiento, pero en general siempre vamos a tener cosas de este tipo. Aquí estoy representando la posición de un objeto con respecto del tiempo, y en general vamos a poder caracterizar las velocidades siempre y cuando sea posición. Vamos a poder caracterizar las velocidades que tiene el objeto en esta trayectoria que hizo. ¿Cómo las vamos a caracterizar? Pues tomando como referencia lo que hizo aquí el objeto. En particular vamos a buscar se van a buscar estos puntos en donde la velocidad sea cero. Cuando la velocidad es cero es cuando va a cambiar de un sentido a otro sentido. ¿Eso donde lo vemos? Lo vamos a ver aquí. Por ejemplo, aquí la velocidad fue cero. ¿Por qué? Porque de este lado mi velocidad es positiva, de acuerdo con lo que analizamos aquí. Y cuando la gráfica viene hacia abajo, mi velocidad es negativa. Quiere decir que de este lado mi velocidad es negativa. Y así podemos caracterizar. Aquí me queda un poco mal la figura, pero aquí también podemos tener estos puntos. Y en cada punto vamos a tener velocidades positivas si la gráfica sube, o sea, si es creciente, y vamos a tener velocidades negativas en las otras secciones, en estas secciones. Entonces, de esta manera podemos, o es una de las propiedades de las derivadas. Si conocemos la función x, cómo varía la posición de x con respecto del tiempo, vamos a poder decir exactamente dónde, si esto es positivo, estamos con una velocidad positiva. Si la derivada de la posición con respecto al tiempo es negativa, pues vamos a decir que nuestras velocidades son negativas.
y vamos a tener siempre esquemas de este tipo donde vamos a poder decir si la velocidad es positiva o la velocidad es negativa. Eso sería todo. Espero que hayan entendido. Como les digo, es un poco complicado hacer el brinco de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en la calle, sería un movimiento de este tipo, a ponerlo en términos un poco más adecuados para analizar la cinemática del movimiento. Y en esencia, pues todas las gráficas se comportan de esta manera, en donde por las propiedades de las derivadas podemos definir dónde las velocidades o las razones de cambio son positivas o negativas. Y pues bueno, eso sería todo. En un video, en otro video vamos a ver ya ejercicios más particulares de esto. Eso sería todo. Pues muchas gracias.